¿Qué tal amigos y bienvenidos a nuestra edición para este fin de semana de Adelante TV Noticias? Soy José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Nuestra primera noticia para este fin de semana es el reclamo de los alcaldes de los 78 municipios de Puerto Rico al gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, así como también a Natalie Jaresko, directora de la Junta de Supervisión Fiscal para la isla. La decisión de la jueza Laura Taylor Swain de anular la ley número 29 del año 2019, con la cual los municipios no tenían que pagar las pensiones y dejar que fuese el gobierno central quien hiciera caso de esa situación, crea una tremenda situación y problema de inestabilidad para los municipios de Puerto Rico y sus alcaldes. Muchos de nuestros municipios se encuentran en precarias situaciones económicas en una isla que está muy afectada económicamente, con una tremenda deuda, con una pandemia, con una serie de situaciones en que la economía se encuentra virtualmente paralizada por más de 6 semanas. Y al no tener esta ley, los pocos ingresos que generaban los municipios no se están generando, las arcas están vacías, los servicios prestados por los municipios a la población de los municipios en particular se están viendo seriamente afectados. Si no se consigue hacer un arreglo con la Junta de Supervisión Fiscal y los alcaldes, tanto populares como PNPs, se están reuniendo con la Junta de Supervisión Fiscal buscando una solución factible a esta emergencia en la que se encuentran, muchos municipios se verán obligados a comenzar a cerrar los distintos servicios que prestan al público. Las policías municipales pueden suspenderse. Centros de ayuda al ciudadano se verían afectados. Empleados directos del municipio podrían ser cesanteados, podrían perder sus trabajos porque no se les podría pagar la nómina. Otros servicios que prestan los municipios, algunos tienen hospitales municipales, algunos ayudan a ciudadanos con entierros que no tienen los medios para lograr enterrar a un familiar que ha muerto. Muchos servicios que prestan los municipios de Puerto Rico se verían seriamente afectados por la falta de fondos que tendría el municipio para poder cubrir sus necesidades. Recuerden que hay municipios en Puerto Rico que dependen de varios tipos de industrias. La industria turística, por ejemplo, aquellos municipios que están en la costa. Los municipios cuya industria se concentra más bien en la producción agrícola, café, viandas y otras cosas, frutos de aquí de la isla, leche. Si todas estas industrias están paralizadas en este momento por el asunto de la cuarentena, es inclusive más difícil para ellos esperar a que sencillamente les llegue el dinero que se les prometió a los municipios del paquete que ha enviado el gobierno federal, varios miles de millones de dólares, para ayudar a distintos sectores de la isla de Puerto Rico. Sin el aval de ese dinero que llegase lo antes posible, sin la ayuda de ese dinero que llegase lo antes posible, los municipios no podrán continuar funcionando. No podrán continuar funcionando y hay alcaldes que incluso han llegado a decir que temen que van a tener que cerrar el municipio completamente. Eso sería trágico para la población de ese lugar. Investigaciones por todas partes, habladurías por todas partes, todo tipo de análisis noticioso, comentaristas, economistas, empresarios, todo el mundo tiene algo que decir, pero se ve que se hace muy poco. Y en el mientras tanto, el pueblo más vulnerable
es el que sufre. Recuerden que en esta situación en la que nos encontramos hablamos mucho de la necesidad de hacer pruebas, de la necesidad de brindar servicios médicos a los contagiados y a sus familiares, pero no olvidemos que hay personas que tienen otro tipo de necesidades médicas, que hay personas que son deambulantes en las calles, que hay personas que dependen de lo que se les da en ayuda para poder comer, para poder vestir. Así está la situación en Puerto Rico. Y con tanta gente hablando y con tanta gente echándose culpas unos a otros de quién hizo qué y cuándo lo hizo y cuándo lo dejó de hacer y todo lo demás allá, no vamos a ninguna parte, no progresamos. Y el reloj sigue moviéndose, los días pasando y la gente sufriendo cada vez más y más. Esto no solamente ocurre en Puerto Rico, ocurre en todo el mundo. Ocurre también en España, en donde tenemos a nuestro corresponsal Jaime Cristóbal, que nos va a informar ahora de cómo está la situación de la pandemia y otras muchas situaciones muy difíciles por las que está pasando el pueblo español. Jaime, adelante, que te escuchamos para que nos des una puesta al día de cómo están las cosas en España. Hola, ¿qué tal, José? Pues la verdad que sí, una semana más, pues el tema a tratar aquí en España es que prácticamente ha acaparado todos los medios de comunicación, además de ser la comidilla o el tema de actualidad de la sociedad española, es pues el COVID-19, ¿no? Como tristemente viene diciendo semana tras semana y prácticamente hasta que no demos con una vacuna o realmente, como dicen muchos analistas, la temperatura por lo menos consiga atenuar un poco esta situación y hacer que el virus pues remita un poquito el tema del contagio, ¿no? Y las tristes cifras que con eso conlleva, ¿no? Y bueno, la verdad es que la situación en España a día de hoy pues se registra ya aproximadamente 21.000 fallecimientos por COVID-19, datos oficiales, como dijimos la semana pasada, aunque datos no, temas de funeraria y ya incluso otras autonomías que están añadiendo otras cifras a la estadística, pues la cifra de muertos, como dijimos la semana pasada, podría estar superando tranquilamente los 40, incluso a 60.000 fallecidos, ¿no? Todo esto de todas formas se sabrá al final del ejercicio, puesto que habrá que restar los accidentes de tráfico, que este año prácticamente no habrá, y con los datos de fallecimiento anualmente pues sabremos perfectamente cuántos han fallecido y realmente los datos de COVID pues saldrán a flote más allá de las estadísticas que el gobierno de Pedro Sánchez nos viene acostumbrando a dar, ¿no? Y que de palabras del propio responsable de sanidad del gobierno, Fernando Simón, dice que es difícil de calcular. Pues bien, creemos que más pronto que tarde, se sabrá la cifra que promete ser muy, muy, muy superior a la que oficialmente hoy en día el gobierno está trasladando, ¿no? Seguimos siendo tristemente España consecutivamente pues el país con más muertos por millón y la cifra, y hay que añadir un dato escalofriante, ¿no? Que España está siendo también el país, si no el país con mayor tasa de contagio entre sus sanitarios y su personal médico, ¿no? Todo lo que trata la salud de nuestras personas, ¿no? Una cifra que se está hablando ya de cerca de 15 a 17.000 sanitarios en España contagiados, ¿no? Muy, muy, muy superior al resto de los países de la eurozona y posiblemente del mundo, ¿no? Después hay otra cifra tremenda, realmente tremenda, y que lo enlazamos la semana pasada con lo de estos sucesiones en su lucha contra el tema de la gerencia, ¿no? O en defensa del patrimonio, ¿no? Por las circunstancias que se están añadiendo de paro y desempleo que hay en nuestro país, que es la cifra, ¿no? De fallecidos en la tercera edad, ¿no? Que se cifra entre un 70, 80, 85%. Hay que entender que lo que estamos viniendo a decir, ¿no? Que el gobierno no está siendo totalmente transparente con esta cifra, ¿no? Una cifra de aproximadamente a ese 70-80% de fallecidos que son realmente ancianos, ¿no? Estaríamos hablando de aproximadamente una cifra superior a los 15.000 fallecidos, solo personas de la tercera edad estamos hablando.
Entonces, claro, aquí el gobierno está un poco intentando escurrir el bulto diciendo que si esto es culpa de los recortes en sanidad, la privatización de los geriátricos, de los centros de tercera edad, pero claro, hoy mismo ha salido en un canal de televisión, en concreto en 13 Televisión, 13 TV, pues demandando o denunciando, ¿no?, que el gobierno realmente está impidiendo a los centros de mayores, a los centros de tercera edad ejercer, ¿no? Bien porque no les llega el material, bien porque no tienen competencia o no se les posibilita una hospitalización de las personas cuando adolecen de ciertas dolencias que deben entender que es COVID-19, bien porque de hecho incluso cuando toman la iniciativa privada de comprar material el gobierno lo bloquea, cuestión que ahora vamos a mencionar, y que realmente ellos no tienen, ellos como dicen, no curan, ellos cuidan, ¿no? Entonces, claro, el gobierno parece ser que está atacando sin fundamento y para escurrir el bulto, intentando echándole, vamos, no queremos decir la palabra, echándole la patata caliente a los centros de mayores que realmente en muchos casos se sienten desprotegidos e impotentes ante un señor vicepresidente, Pablo Iglesias, que más allá de nombrarse cargo, pues no ha ejercido en sus labores que parece ser tiene atribuidas sobre esta materia específica, ¿no? Y bueno, el gobierno pues se dedica ¿Y qué hace el gobierno en todo este aspecto y durante todo este tiempo? Bueno, pues el gobierno lo que se dedica es a trabajar contra los supuestos bulos que en redes sociales la gente libremente pues está haciendo críticas al gobierno y que está intentando denunciar esta situación que automáticamente desde redes sociales como Facebook o WhatsApp pues está habiendo una gran polémica, como ya dijimos la semana pasada, por el control que empresas privadas como Neutral o Maldito Bulo, muy asociados a la izquierda o a la extrema izquierda, y a medios de comunicación como La Sexta y más concretamente la señora Ana Pastor, pues realmente está llevando a que muchas personas pues sientan que se le está coartando, que hay cierta ya censura en España con la etiqueta de bulo, que todo aquello que no sea del gobierno, que parece ser que es el mayor fabricador de bulos a este lado del charco, pues realmente pues se le está coartando, y eso está provocando que se esté emigrando a otras redes sociales como puede ser por ejemplo YouTube, como puede ser el chat de mensajería Telegram, o incluso por ejemplo a redes visuales como son Twitch, ¿no? Entonces, pero claro, todo eso es una lucha, ¿no? Como decimos, muchas personas lo estamos viendo en muchos medios de comunicación como un modo de censura, que ya lo denunciamos la semana pasada, contra una libertad de expresión, e incluso poner ante el espejo los graves errores, la incompetencia que está llevando este gobierno. Pero claro, esta semana hemos sabido que es que el 43% de los nuevos seguidores o interacciones que tiene el señor presidente Pedro Sánchez son bulos, son falsos. O sea, en los medios de comunicación se puede comprobar, ha habido una gran polémica porque parece ser que hay muchos perfiles aparentemente y con toda la seguridad falsos, fakes, que se dedican a aplaudir o a ensalzar la gestión tanto de Pedro Sánchez como del propio Ministerio de Sanidad, con un ministro Illa que se encuentra en una situación muy criticada y muy débil. Bueno, pues parece ser que el gobierno, el mayor bulo es todos aquellos seguidores que está teniendo en redes sociales. Eso ha salido hace poco en medios de comunicación y ha creado una gran polémica. Pues se está viendo que realmente eso no se persigue como al tenista Fernando Velasco, que hace pocos días denunció también que había hecho una encuesta un poco más, pues poniendo en cuestión la política que viene o la gestión que lleva haciendo el gobierno desde el 8M. Recordemos el 8M, gran foco de contagio que ya sabía el gobierno por informes internos técnicos y por la propia Organización Mundial de la Salud, que no se debía de hacer. Y entonces, claro, pues el señor Fernando Velasco ha denunciado que se la han censurado y esa encuesta ha sido totalmente bloqueada. Entonces está habiendo polémica porque incluso algún medio de comunicación, también por lo visto la red de Facebook le ha bloqueado a un medio de comunicación en España, le ha bloqueado contenido porque ponía en cuestión la forma de actuar de estas empresas verificadoras como Neutral o Maldito Bulo.
Y bueno, a partir de ahí, pues ha habido una cascada de polémicas contra el gobierno. Una de ellas, por ejemplo, el Consejo de Enfermería, Nacional de Enfermería Español, el cual ha presentado una querella vía criminal contra Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, contra el propio ministro de Sanidad, Illa, o el responsable de tema de... el portavoz, digamos, un poquito en el tema de sanidad, en el tema del COVID-19, Fernando Fake Simón, que el que dijo que esto no llegaría a España y que serían casos aislados. Pues bien, pues ha presentado este Consejo de Enfermería una querella criminal que puede tener penas hasta de 3 años de prisión por un delito o un atentado contra la seguridad de los trabajadores, ¿no? Como he dicho al principio de esta retransmisión, pues los sanitarios españoles puede ser el cuerpo que está con mayor tasas de contagio prácticamente del mundo, con 17.000 y oficialmente con 33 muertos, ¿no? Y esto realmente está creando un gran malestar dentro de la sanidad española, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues es lo que debemos decir, las subvenciones a algunos medios de comunicación está haciendo que esto intente pasar inadvertido, pero claro, es que los datos son tan grandes y tan demoledores que prácticamente es imposible, ¿no? que los medios de comunicación no se hagan eco, ¿no? Y bien, veremos cómo resulta esta querella contra el gobierno y más concretamente contra Pedro Sánchez y el ministro Illa, ¿no? Bueno, pero esto no ha sido lo único. Después podemos hablar también de los ventiladores o respiradores fake, ¿no? Por un montante de 3,1 millones de euros que el Ministerio de Sanidad, del famoso ministro Illa, pues contrató a la empresa Hyperin, que casualmente no tiene vinculación con temas sanitarios, pues fue creada hace un año, lo hemos sabido en diversos medios de comunicación, y fue creada y su objeto o su objeto social o su objeto mercantil es la fabricación de yesos, fabricación de yesos, repetimos. Y bien, pues por lo visto parece ser que esos respiradores ni se han contratado, ni han llegado a España, y parece ser que el Ministerio pues, se ha visto obligado a tener que pedir la devolución del importe. Pero pero es que aquí no queda todo. También tenemos que hablar de un contrato bueno, ya hablamos de reiteradas partidas, tanto de material de mascarilla, que no protegen, que han sido foco de contagio, que el Ministerio de Sanidad lo ha avalado durante un tiempo hasta que los propios complejos hospitalarios y los propios sanitarios han dicho que son esas mascarillas contagiaban más que proteger, y ya nos lleva a las tasas que os he comentado. Pero es que ha habido otra polémica, que es sobre una venta o una compra, en este caso, de material por el gobierno de España a través de la empresa Intefarma, una empresa catalana que se está intentando averiguar qué objeto y qué lazos tiene con determinados sectores, porque hay un dato que es muy preocupante, que es que se ha gastado 17,1 millones de euros en unos test falsos, unos test que no dan lo mínimo de fiabilidad, que es de un 90%, estos prácticamente no llegan del 25 al 30, lo que ya denunciábamos la semana pasada, pero es que de ese dinero 7 millones ha ido a un intermediario. Claro, cuando la oposición está intentando pedir explicaciones, lo que tendría que remitirse al portal de transparencia del Gobierno de España, pero es que el portal de transparencia del Gobierno de España ha sido vaciado de contenido. Entonces, esto realmente es algo fuera de lógica, está creando un malestar. La sanidad española y mucho esfuerzo y cuerpos de seguridad del Estado están utilizando medios supuestamente que eran para prevenir el contagio, pero en la práctica lo que están haciendo es propagando el contagio, y esto está creando un malestar y unas críticas al gobierno que día a día en este lado del charco pues están en una vorágine de crecimiento, y ya muchos medios de comunicación
Poco a poco, todavía menos de lo deseable, pues están empezando a criticar abiertamente como ha sido el gran divulgador o el divulgador presentador de televisión, Risto Mejide, que hace unos días explotó contra uno de estos datos y se ha rebelado prácticamente contra el gobierno, ¿no? Pero no solamente Risto Mejide, estamos hablando de Risto Mejide, pero también programas de Ana Rosa Quintana en Telecinco, uno de los mayores, que tiene mayores audiencias del gobierno, también está teniendo bastante repercusión social. Pero es que también Antena 3, Espejo Público, hoy ha tenido una profunda crítica contra el vicepresidente Pedro Sánchez por una defensa en un tuit a una recién condenada, a una de su cargo de su partido político, Isabel Serra, que ha sido condenada por digamos que agresiones a una policía local durante un desahucio en 2014. Lo que pasa es que el primer bulo ha salido desde el portavoz de este gobierno de coalición, más concretamente de Pablo Echenique de Podemos, diciendo que ocultando la sentencia con esta naturaleza por agresiones a una policía e intentando decir que esta condena era por lo del desahucio, cuando ha quedado totalmente contrastado que es un bulo lo que está diciendo el señor Pablo Echenique. Pero claro, los bulos parece ser que las cuentas se le cierran a partidos políticos como Vox o a personas como a Fernando Velasco, pero no funciona con los bulos que desde incluso fuentes gubernamentales lanza el propio Pablo Echenique en su tuit, ¿no? Pero bien, a todo esto, bueno, pues podemos añadir la polémica grave, muy grave, y ha sido muy contestada, esto sí, en medios de comunicación muy fuertemente, contra el jefe mayor de la Guardia Civil, don José Manuel Santiago, por unas declaraciones en la cual poco menos que venía a indicar que la Guardia Civil pues, que iba a crear labores de seguimiento contra los supuestos bulos que la población estamos haciendo contra este gobierno y que iba a haber una defensa de lo que el gobierno estaba diciendo. De todas formas, ahora vamos a dejar más concretamente una de las portadas del periódico en la cual dice concretamente lo que dice este ministro, este alto cargo de la seguridad del Estado, y realmente pues ha creado una polémica muy grande que ha hecho que incluso el ministro todavía de Interior, el señor Marlaska, pues salga en su defensa diciendo que ha sido un lapsus. Claro, un lapsus cuando se ve que no es verdad, que no ha habido tal lapsus, que es verdad, hay una orden, la orden de servicio 19/2020, casi inatestigua, en el propio BOE sale que el gobierno a través de la Guardia Civil va a poner a servicios antiterroristas, eso viene en el BOE, y os recomiendo un vídeo del Arconte, una persona que en YouTube se dedica a hacer con la guarida del zorro, en el cual da a conocer realmente que el gobierno está poniendo a funcionar servicios antiterroristas para perseguir a la población. O sea, recursos realmente que se deberían de dedicar contra el crimen y los delitos cibernéticos, pero se está haciendo para seguir a personas que dicen cosas que no casan con lo que el gobierno quiere decir que es oficial. Entonces, el motivo de censura realmente cada día está siendo más creciente. Pero todo esto, afortunadamente, tiene dos noticias buenas. Y para acabar, vamos a dar dos noticias buenas. Una noticia buena es que el 68% ha habido una encuesta por el Instituto Nacional del Estado de Analítica, ¿no?, que valora la gestión del señor Pedro Sánchez con un 68% de desaprobación, ¿no?, y con una nota que para Pedro Sánchez de un 3 y para el vicepresidente del gobierno de tan solo un 2,3, ¿no?, de valoración. Eso, gracias a Dios, como no está cocinado ni está hecho por el CIS, la cocina del gobierno para fabricar o para moldear a encuestas, que hace unos días, sin embargo, decía que un 97% prácticamente a niveles de cualquier república bolivariana era de adhesión a las actuaciones del gobierno, pues ya se está empezando a ver que la desafección con este gobierno y con estas políticas es tremenda, ¿no? Y bueno, y para acabar, bueno, y ya como última noticia del día, la noticia positiva del día, que siempre queremos acabar con una noticia positiva, porque hoy, bueno, dado en cuenta que el día de San Jorge, patrón en muchas comunidades autónomas, pues el premio Cervantes, que hoy ha ido a parar al escritor catalán Joan Margarit,
Pues bien, no ha podido ser un acto público como viene desarrollándose desde siempre, pero bueno, los reyes han querido tener una deferencia con el premiado y han tenido una conversación privada con él, y todos los años pues se hace la lectura del Quijote, y nuestra infanta Leonor y nuestra pequeña infanta Sofía en este caso la infanta Sofía ha sido la primera vez que ya ha mantenido un acto en público y han leído varias estrofas, varias partes del Quijote. Una de nuestras obras universales del Hidalgo de la Mancha, que las dos pequeñas de la familia real no han querido perderse la ocasión para poner su granito de arena, su granito de esperanza, su granito de pasión en unos momentos difíciles y en los que todos estamos confinados en casa y que esperamos que esto vaya remitiendo. Y bueno, esperemos que este gobierno se ponga a trabajar de una vez por el bien de todos y que todo, tanto aquí en España como en el resto de Puerto Rico y en el resto de la hispanidad, pues sean unos números que vayamos abandonando y que ya, como algunas universidades como las de Oxford, algunas empresas farmacéuticas como en Alemania, en China o en Estados Unidos, incluso aquí en España, ya están haciendo pruebas para una posible vacuna contra el virus, que esperamos que sea pronta, efectiva y que haga sacarnos de esta crisis sanitaria y, lo que es más preocupante, contra una crisis económica que nos va a atizar mucho y posiblemente a España como a nadie. Con que aprovecho la ocasión para mandar un saludo, un abrazo muy fuerte y devolvemos la conexión a los estudios centrales de Adelante Televisión. Muy bien, Jaime, muchas gracias por esa información. Es siempre bien importante que tengamos al día las cosas que están ocurriendo en la madre patria. En una segunda noticia que vamos a discutir esta tarde, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, muchos miembros de la industria, economistas, sociólogos, personas que tienen mucho que decir y bien poco para hacer, están opinando que es hora de que empecemos a abrir y activar la economía de Puerto Rico. Que si abramos las fábricas, que si abramos las ferreterías, que si abramos los lugares en donde la gente no tiene por qué estar aglomerada ni interactuar directamente con los empleados, que si las cosas se hacen de la manera más cautelar posible, evitando contagios, guardando distancias físicas y todo lo demás allá. Hay algunos que dicen que quieren que se hable en los restaurantes, los centros comerciales. Es que no me explico cómo podemos tener un centro comercial, que es un lugar en el que se conglomera tanta y tanta gente, se congrega tanta gente, o un restaurante, que vamos a tener 10 personas en un restaurante, uno sentado en cada esquina. ¿No crearía eso más pérdida al restaurante que el estar cerrado? Si alguien dice que lo que hay que hacer entonces es abrir el restaurante, pero hacerlo a través de el servicarro o las entregas, eso se está haciendo en este momento, sin tener que abrir ningún restaurante. Entonces tenemos a médicos, a comentaristas y analistas noticiosos, a líderes sindicales, a miembros de la administración pública en Puerto Rico que no están de acuerdo con la gobernadora ni con estos empresarios en abrir la isla todavía. No queremos que ocurra aquí lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, en que se ha bajado la guardia y los resultados han sido catastróficos. Ha habido un nuevo despunte de los contagios y de las muertes por esta pandemia que todavía no tenemos controlada. La opinión de mucha gente es que si no tenemos las suficientes pruebas hechas, las pruebas ya están en Puerto Rico, no hay que seguir ordenando pruebas a ninguna parte, tenemos montones de pruebas, lo que hay que hacer es empezar a hacer las pruebas, procesarlas correctamente, hacer la contabilización correctamente, las estadísticas correctamente. Entonces así se podrá planificar, porque ya se sabe en dónde estamos y qué está ocurriendo, cómo ir activando la economía, porque la gente tiene que trabajar.
La gente tiene que recibir ingresos, la gente tiene responsabilidades, pagos, compra de comida, compra de cosas necesarias, compra de ropa y de otras cosas así por el estilo, que son muy importantes para la vida del ciudadano de todos los días. No podemos ver estas situaciones a la ligera. No podemos compararnos tan fácilmente con sitios en Estados Unidos o en otras partes del mundo en donde las cosas no están tan terribles como aquí, en donde sí se está haciendo una contabilidad correcta y apropiada de la contaminación de la gente, de la cantidad de contagiados que hay. Hay que tener en cuenta que estas cosas están ocurriendo, que en Puerto Rico tenemos unas situaciones muy particulares y que tenemos que atenderlas de acuerdo con Puerto Rico, de acuerdo con las necesidades y las situaciones particulares de Puerto Rico, no solamente con los modelos de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Es algo que tenemos que pensar muy bien antes de actuar para que no tengamos que remediar situaciones más difíciles en un futuro bien cercano. Y nuestra tercera noticia de esta tarde son las vistas en la Cámara de Representantes con respecto a la situación en el Departamento de Salud. Por semanas ya hemos visto en televisión situaciones, y leído en la prensa, ocurridas entre las deposiciones, las entrevistas hechas a distintas personalidades del Departamento de Salud y de la Comisión de Asesoría Médica de la Gobernadora, el llamado Task Force en inglés. Tenemos un juego de papa caliente de dimensiones internacionales, de dimensiones industriales con estas personas. Nadie sabe nada, nadie tuvo nada que ver, nadie tomó decisiones, nadie ordenó a nadie hacer nada, o peor, es que lo hizo fulano de tal, es que lo hizo el doctor más tal, es que lo hizo la secretaria tal. Nadie quiere asumir responsabilidades. No podemos trabajar de esta forma. La ineptitud, la irresponsabilidad, la falta de credibilidad y de seriedad entre estos miembros del Departamento de Salud y de las distintas dependencias del gobierno estatal relacionadas nos ponen en muy mal plano, en una luz muy poco favorable a los puertorriqueños, tanto en Puerto Rico como fuera. No olvidemos que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos tiene una opinión muy seria sobre el tremendo problema de seriedad administrativa, de total corrupción de los políticos de nuestro país. Y si entonces tenemos situaciones en las que hay compras fraudulentas por millones y millones de dólares del erario público, del dinero que no hay, y entonces ese dinero va a tener, sabrá Dios dónde, no se puede, es que no se puede. Ninguna casa puede sobrevivir si los que están en la casa luchan unos en contra de otros. Ninguna casa. Así es que nuestra casa, Puerto Rico, nuestras instituciones gubernamentales tienen que trabajar mano a mano, hombro a hombro, por las necesidades del país. Y no por campañas políticas, por ideales políticos, por posiciones lucrativas. Andar mintiendo o desinformando constantemente de lo que ha ocurrido, dejó de ocurrir o cómo se hacen las cosas, porque no podremos llegar a ninguna parte de esta manera. Mucho que pensar, mucho que actuar, mucho que decidir. No tomemos las cosas a la ligera. Pongámonos seria y maduramente a trabajar con las situaciones, a informarnos bien, a tomar decisiones bien formadas y a actuar por las necesidades de nuestro pueblo que tanto se lo merece, que tanto
lo amerita, que tanto lo demanda, y para ello fueron elegidas estas personas, son nombradas estas personas a los distintos puestos de las agencias del gobierno. Muy bien, amigos, esto ha sido todo este fin de semana, corto pero seguro para todos ustedes, con Adelante TV Noticias. José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas Puerto Rico y España, y nos veremos en la próxima. Muy buenas.